La oficina de Carrington Tech, con su silueta, brillaba contra la niebla matutina, como una corona de acero y cristal que dominaba la ciudad. Dentro, todo se movía con gracia mecánica, tacones sobre el mármol, el zumbido de los ascensores, las voces bajas de los ejecutivos que entraban por las puertas abiertas. Julia Walker se movía entre ellos como una sombra. Con el pelo recogido, la blusa planchada, sin una sola arruga ni emoción a la vista. Una asistente más en un mundo construido sobre el silencio. Entró a la planta ejecutiva a las 7:58 de la mañana, 2 minutos antes, como siempre. Conocía las reglas, nada de perfume, nada de distracciones, y nunca quedarse fuera de su puerta. A Adrian Carrington no le gustaban los retrasos. Pasó junto a la pared de espejos cerca de la sala de descanso y miró de reojo. Su reflejo parecía sereno. Pero solo ella sabía con qué fuerza apretaba la carpeta contra su pecho, cubriendo la silueta húmeda donde había sostenido a su hijo hacía apenas unos minutos. Su hijo. Habitation 27B. El armario de suministros convertido en cuarto de bebé. 5 minutos de una mañana brutal. Se había sacado leche rápido y en silencio, esperando que nadie notara la pequeña bolsa de bebé escondida debajo del mostrador. Nadie lo notó. Nadie la vio. Solo el trabajo que hacía impecablemente, día tras día. Pero la leche se había filtrado. Otra vez. Julia, el señor Carrington solicitó estos informes para las 10. Llamó un asociado subalterno, acercándole un expediente sin detenerse. Julia asintió sin levantar la vista. Ella era invisible. Ese era su poder. Solo ella recordaba la noche de hacía 2 años. La gala benéfica. La tormenta. El error. Adrián estaba borracho, o tal vez solo aburrido, y ella, ingenua, aún ilusionada por trabajar para un multimillonario que en realidad decía, por favor. No hubo romance. Solo una urgencia sin aliento en una suite de esquina y un recuerdo que se convirtió en náuseas matutinas semanas después. Cuando intentó decírselo, él la ignoró a media frase, sin apenas registrar su rostro. Solo eres una empleada temporal, ¿verdad? Él nunca recordó su nombre. Pero lo recordaba todo. La curva de su boca. La crueldad en su indiferencia. El memorando corporativo que la trasladó del departamento legal al administrativo la semana siguiente, como si fuera solo una política, no un castigo. Ahora su hijo tenía hoyuelos como los de Adrián. Una risa como la suya también. Entró en la sala de conferencias principal y dejó la bandeja del café. Adrián aún no había llegado. Nunca llegaba antes de las 9:30, a menos que hubiera una crisis. Volvió a mirarse al espejo. Ya no había manchas de leche. Bien. Su teléfono vibró. Guardería abre tarde por emergencia por inundación. Por favor, confirmen la recogida alternativa para Leo. El pánico le subió a la garganta. Nadie podía saber de Leo. Nadie. Julia giró bruscamente y chocó contra alguien. Cuidado, dijo una voz. Fría. Familiar. Adrián. Retrocedió, ajustándose el gemelo sin mirarla. Primero le impactó la colonia. Luego su rostro, más nítido que la memoria. Ojos de cristal. Ilegibles. No te vi, dijo secamente y siguió caminando. Por supuesto que no lo hizo. Julia se quedó paralizada. El corazón le latía con fuerza. Se obligó a no mover las manos, a no tocar la foto del bebé que llevaba en el bolsillo. Algún día, él podría darse cuenta. Algún día, ella podría hablar. Pero todavía no. No allí. Ella se giró y regresó a su escritorio, parpadeando rápidamente. Detrás de ella, la puerta de Adrián se cerró con un suave ruido, hacer clic. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento con paredes descascaradas y una cuna torcida, Leo gemía en los brazos de un vecino. Y de vuelta en la oficina, Julia permaneció sentada inmóvil, hasta que sus dedos encontraron nuevamente su bolígrafo. El día apenas había comenzado. El evento anual para inversores bullía como un hervidero en el piso 38. Las copas de cristal tenían. Las risas rebotaban en las paredes de cristal. Un cuarteto de cuerda en vivo tocó algo caro y olvidable. Carrington Tech sabía cómo montar un espectáculo. A Adrian Carrington no le interesaban las conversaciones triviales. Odiaba esos eventos, máscaras tras máscaras, todos fingiendo no verlo. Se movía entre la multitud como una sombra, asintiendo cuando era necesario, bebiendo un sorbo de un vaso que no quería. Su teléfono vibró. Otro miembro de la junta cancelaba a última hora. Suspiró y dobló por un pasillo más tranquilo, buscando un respiro. La oficina lateral, sala de conferencias C.
Sin uso esta noche. Con poca luz. Tranquila. Abrió la puerta sin llamar. Y se detuvo. Julia estaba sentada en un rincón, iluminada por la suave luz de una lámpara de escritorio. Tenía la blusa desabrochada. Un pequeño bebé acunaba en sus brazos, pegado a su pecho. Al principio no lo vio. Tenía la cabeza agachada y sus dedos rozaban la mejilla del bebé mientras tarareaba suavemente. Entonces la puerta crujió. Su cabeza se levantó de golpe. El tiempo se fragmentó. Adrián se quedó mirando, paralizado. El rostro del niño, esos ojos. Esa nariz. Los hoyuelos. Su mente no podía procesar lo que gritaban sus ojos. Dio un paso adelante involuntariamente. El cuerpo de Julia se puso rígido. Se cubrió rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza mientras el bebé gemía en protesta. Se le quebró la voz. No. No digas nada. Por favor. No lo hizo. No pudo. Se le hizo un nudo en la garganta al volver a mirar al bebé. No solo semejanza. Reconocimiento. ¿Cuándo? Dijo finalmente, en voz baja y tensa. Julia apartó la mirada. Hace 18 meses. Se le encogió el estómago. Esa línea de tiempo. Esa noche. Nunca dijiste nada, murmuró. Lo intenté, dijo ella, con los ojos destellando de dolor. No recordabas mi nombre. Parpadio. No recordaba su nombre. Él no recordaba. No. Recordaba el hotel. El vino. La tormenta. La mujer de manos suaves y ojos llorosos. Recordaba haberla tocado como si fuera algo excepcional, luego despertar y marcharse. ¿Y esa mujer era Julia? El silencio se extendió como un alambre entre ellos. El bebé se movió. Julia lo meció suavemente, pero le temblaban las manos. No deberías haber visto esto. Adrián retrocedió, conmocionado. ¿Por qué ocultarlo? Entrecerró los ojos. ¿Crees que tenía otra opción? Conserve mi trabajo porque me callé. Take wait Stemi. Dile a tu hijo que lo deje aquí, espetó. Ella se estremeció. El bebé lloró más fuerte. No levantes la voz delante de él, dijo, apretando más fuerte al bebé. Perdiste el derecho a gritar en cuanto pasaste junto a mí en el pasillo como si no fuera nada. A Adrián se le tensó la mandíbula. Las emociones se agitaron. Culpa, confusión, algo más oscuro, posesivo. Volvió a mirar al niño. Un peso que no sabía que cargaba empezó a aplastarlo. Se dirigió a la puerta. Esto nunca sale de esta habitación, dijo. Julia se quedó sin aliento. ¿Te da vergüenza? Se giró, con expresión indescifrable. No sé qué soy. Luego se fue. La puerta se cerró con un clic detrás de él. Julia permaneció sentada en silencio, con el corazón resonando en sus oídos. Su hijo se acurrucó contra ella, sin saber que el hombre que acababa de salir era su padre, y que todo acababa de cambiar. Al otro lado del pasillo, Adrián se apoyaba contra la pared, con las manos temblorosas. Su hijo. La música de la fiesta regresó débilmente, como si se burlara de él, y el mundo siguió girando mientras el suyo acababa de inclinarse hacia un lado. Se enderezó lentamente, se secó la cara con una mano y caminó de regreso hacia la recepción, con los ojos oscuros, la mandíbula apretada y la mente ya calculando. Necesitaba respuestas. Y él los conseguiría. Adrián no durmió esa noche. Estaba sentado solo en el estudio de su ático, mirando una única foto en su teléfono. Una borrosa instantánea de seguridad del pasillo de la oficina, congelada en la que Julia salía de la sala de conferencias, con el bebé en brazos. Su hijo, tal vez. Se sirvió otro vaso de whisky, el tercero desde la medianoche. En su mundo, los hechos mandaban. La duda era debilidad. Y esto lo carcomía como el óxido. Por la mañana, ya lo tenía todo organizado. Una clínica discreta. Un acuerdo de confidencialidad. Un coche frente al edificio de Julia. A las 9:03 de la mañana. Julia entró en su oficina, convocada por un aviso urgente de su secretaria. Ella lo sabía. Él no había firmado nada, no había dicho ni una palabra desde ayer, pero ella sabía que ese día llegaría. No levantó la vista de su escritorio. Reservé una prueba, dijo secamente. Dentro de una hora. Sin cámaras. Sin registros. Julia Parpadio. ¿Una prueba? Adrián. Cerró la puerta tras ella. Lentamente. No. Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella. Disculpa. No. Repitió, ahora con más firmeza. No puedes tratar a mi hijo como una muestra de laboratorio solo porque tienes pánico moral. Se quedó de pie, con la mandíbula apretada.
Tengo derecho a saber. Tenías razón cuando intenté decírtelo. Me ignoraste. Adrián rodeó el escritorio, acortando la distancia entre ellos. Mentiste. Me lo ocultaste. Lo protegí, espetó. De tu mundo. De esto. Siguió un tenso silencio. Luego, más suave, no dijiste nada durante 18 meses, Julia. Porque sabía lo que harías, dijo con voz temblorosa. Entrarías en pánico, lo negarías o, peor aún, lo reclamarías como un premio. No es una ventaja. No es un heredero. Es un niño. Su expresión vaciló. ¿Crees que soy tan frío? Ella no respondió. Eso fue suficiente. Metió la mano en un cajón y sacó un sobre nuevo. No tendrás que volver a trabajar. Nunca. Me aseguraré de ello. Solo, confirma que es mío y mantendré esto en secreto. Ella miró el sobre. Luego volvió a mirarlo. Estás ofreciendo dinero para silenciar. Ofrezco paz. Respiró hondo. La paz no nace de los secretos. Por un instante, pareció que iba a irse. Entonces, algo cambió en su expresión, determinación mezclada con miedo. Haré la prueba, dijo en voz baja, pero solo si se hace bajo mis condiciones. En mi clínica, con mi médico, sin abogados, sin cámaras, sin Alina. Su rostro se endureció. ¿Por qué meter a mi esposa en esto? Julia no se inmutó. Porque esto no se trata solo de biología. Esto te destrozará la vida. Fuera de la pared de cristal de la oficina, apareció Alina, vestida con un vestido azul marino, saludando cortésmente a Adrián a través del cristal. Se puso rígido. Julia se giró y lo observó palidecer ligeramente. Tenía razón, susurró. No se lo has dicho. Ella no necesita saber nada hasta que yo lo sepa todo, dijo Adrián con voz aguda. Julia es sencillo. Entonces ya tienes la respuesta. Haz una cita con mi médico. Y ella salió. Adrián se recostó en su silla, con el sobre intacto sobre el escritorio. Afuera, Alina entró con su gracia habitual, pero dudó. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la puerta por la que Julia acababa de salir. ¿Qué estaba haciendo ella aquí?, preguntó a la ligera. Adrián esbozó una sonrisa forzada. Coordinación de oficina. Pero los ojos de Alina no se apartaron de la puerta. Algo había cambiado. Y ella lo sintió. Adrián Carrington se sentó frente a su esposa en una mesa iluminada por velas. El tintineo de los cubiertos resonaba en el silencio estéril entre ellos. El restaurante era elegante, pero la boda no. Alina se secó los labios con una servilleta de lino y sonrió como le habían enseñado. Sociable, refinada, escénica. El Dr. King dijo que los niveles hormonales se han estabilizado de nuevo, dijo en voz baja. ¿Quiere intentar otra ronda? Una última. Adrián no respondió. Su copa de vino permaneció intacta. Su mente no estaba cerca de esa mesa. Adrián, insistió ella. Parpadeó y levantó la vista. Lo siento. Ha sido un día largo. Ella asintió lentamente. Siempre habían sido días largos. Noches largas. Mañanas silenciosas. 5 años de fracasos de FV. Embriones congelados y agujas mensuales. Toda una relación estructurada en torno a lo que sus cuerpos no les daban. ¿Pasó algo en la oficina? No, dijo demasiado rápido. Nada importante. Pero la voz de Julia seguía resonando en su mente. No tiene influencia. No es un heredero. Es un niño. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, rozando con los dedos el borde del informe de ADN sellado. Había llegado esa mañana, entregado por el médico elegido por Julia. El niño era suyo. 100% de certeza. Aún no había asimilado la realidad. Un hijo, un heredero vivo, con su sangre. Pero en lugar de alegría, Adrián sintió algo desconocido, miedo. Y no por sí mismo, por lo que esta verdad podría hacerle a Alina. Al otro lado de la mesa, ella lo observaba con demasiada atención. Tu asistente, dijo con naturalidad, Julia, ha estado muy presente últimamente, ¿verdad? Casi se atragantó con el sorbo que no había tomado. ¿Por qué dices eso? La vi salir de tu oficina hace 2 días. Pálida, sonrojada, agarrando el teléfono como si fuera radiactivo. Adrián forzó una risa. Alina. Levantó la mano. No. Conozco esa mirada. Y la he usado antes. No lo negó. No pudo. Esa noche, mucho después de que Alina se durmiera en su fría cama King de California, Adrián estaba sentado en su estudio, mirando el número de Julia. Escribió un mensaje, el leído el informe. Necesitamos hablar. En un lugar privado. Luego hizo una pausa.
Dudó, lo borró, lo reescribió. Es mío. Nos vimos mañana. En la misma oficina. Descrito. Luego lo envié. Se reclinó y exhaló cuando una voz cortó el silencio detrás de él. Le enviaste un mensaje a Julia. Adrian S. Giro. Alina estaba en la puerta, con su bata de seda deslizándose por un hombro y el teléfono en la mano. El color desapareció de su rostro. Ella levantó su tableta. Dejaste tu iCloud abierto. Noche, ella se acercó. Dijiste que no era nada. Pero esto no parece nada. Su voz se quebró en la última palabra. Adrián se levantó lentamente, sintiendo una profunda culpa. ¿Puedo explicarlo? Ella rió con amargura. Claro que puedes. Los hombres como tú siempre pueden. ¿No es lo que piensas? Ah, ¿sí? Entonces dime qué pasa, Adrián. ¿Por qué le escribes a tu asistente sobre algo privado? ¿Por qué está pálida? ¿Por qué desaparece de repente de las reuniones de la empresa? Él dudó. Porque tienes un hijo, Adrián. Un hijo que nunca esperaste. Un hijo que tu esposa quizá nunca perdone. Pero las palabras no salían. En cambio dijo, necesito que confíes en mí. Alina lo miró fijamente. Sus ojos se endurecieron y se volvieron más fríos. Sí, susurró. Una vez. Luego se dio la vuelta y salió. Adrián se hundió hacia atrás en la silla, con el pulso acelerado. Al final del pasillo, en su apartamento, Julia leyó su mensaje con manos temblorosas. Ella escribió 2 palabras en respuesta, una condición. La reserva estaba bajo un nombre falso. Adrián había elegido un restaurante discreto, escondido entre galerías de arte en la zona más tranquila de la ciudad. Sin paparazzi, sin miembros curiosos de la junta, sin Alina. La anfitriona condujo a Julia a la mesa privada del fondo, entre velas parpadeantes y parejas que susurraban mientras tomaban risotos. Sus tacones resonaron con una vacilación que no pudo disimular. Adrián se puso de pie cuando ella se acercó. No se había vestido como un director ejecutivo esa noche, sin traje a medida ni gemelos. Solo una camisa negra, con las mangas arremangadas, la corbata suelta y una mirada más difícil de interpretar de lo que recordaba. Julia se sentó. El silencio se apoderó de ellos antes de que llegara el camarero con una botella de vino que Adrián ya había elegido. No deberíamos estar haciendo esto, murmuró Julia, observando cómo se vertía el vino. Parece una trampa. No, dijo Adrián en voz baja. Es solo la cena. Pero no había nada al respecto, justo cualquier cosa. Ella lo miró fijamente un buen rato. Dijiste que se trataba de opciones legales. Él asintió. Y así es. Quería hablar antes de que intervinieran los abogados. ¿Quieres decir antes de que lo haga tu esposa? Él no se inmutó, pero sus ojos se oscurecieron. Ella no sabe toda la verdad. Lo hará, dijo Julia. No puedes contener esto. Bajó la mirada, removiendo el vino en su copa. Lola más Leo. Leonard. Por mi padre. Pero sí, Leo. Adriana sintió y se aclaró la garganta. Es hermoso. Él es tuyo. Ambos se quedaron en silencio nuevamente. Julia metió la mano en su bolso y dejó un papel doblado sobre la mesa. Te traje esto. El certificado de nacimiento de Leo. No aparece el padre. Pero si quieres que te incluyan, lo hacemos formalmente. Publicament. Sin más sombras. Adrián no tocó el papel. Sus ojos estaban fijos en ella. No en el documento, ni en la mesa, ni siquiera en el vino. Solo en ella. Lo conseguiste todo bajo control, dijo de repente. Sola. No sé cómo. Casi se rió. Apenas lo hice. Pero me sonríe cada mañana, y de alguna manera eso me basta. Adrián tragó saliva con dificultad. El arrepentimiento en su expresión no era performativo, sino crudo. Y confuso. Julia no sabía qué la inquietaba más, su silencio la noche que desapareció de su vida, o la dulzura de su mirada. La luz de la vela parpadeó, arrojando un reflejo dorado sobre el costado de su rostro. Adrián se acercó. No solo quiero hacerlo legal. Quiero estar en su vida. De verdad. Julia se quedó sin aliento. ¿Te refieres a, como a las visitas? Me refiero a todo. Pañales. Hora de dormir. Recogida del colegio. Lo que me dejes. Bajó la mirada hacia sus manos. Esto no es un cuento de hadas, Adrián. Lo sé, dijo. Pero tampoco quise ser el villano. Al otro lado de la calle, Alina observaba desde el asiento trasero de un automóvil negro, con el motor en marcha. Había seguido a Adrián desde el ático. No era su intención, simplemente sucedió. Cuando su coche giró hacia otra zona de la ciudad, su curiosidad se intensificó.
Le pidió al conductor que se detuviera. Ahora, a través de la ventana empañada por la lluvia, lo vio. Con ella, la mujer de su oficina, Julia, no sentarse uno frente al otro como dos profesionales, pero inclinándose cerca, íntimo, reír. Algo en el pecho de Alina se fracturó. Empujó la puerta y salió a la lluvia. El conductor la llamó, pero ella no se detuvo. Sus tacones resonaron en el pavimento como un metrónomo que se detiene. De vuelta adentro, Julia se secó los ojos. ¿Crees que decir las palabras adecuadas esta noche revertirá lo sucedido? No, dijo Adrián. Pero lo intento. ¿Para él o para ti? Antes de que pudiera responder, una repentina ráfaga de aire frío invadió la habitación. Alina estaba en la entrada. Empapado. Silencioso. Su mirada se fijó en la de Adrián. Luego se deslizó hacia Julia. Y por primera vez en años, no lloró. No gritó. Ella simplemente se quedó mirando. Luego se dio la vuelta y se alejó. Sus tacones resonaron como un veredicto. Adrián se puso de pie de un salto. Pero ya era demasiado tarde. Algo se había roto. Apenas se había secado la lluvia de su cabello cuando Alina entró en el elegante y aséptico vestíbulo de Whitman y Theo, una firma de investigación privada contratada por políticos, multimillonarios en proceso de divorcio y gente como ella. Ni pestañeó cuando le pidieron un anticipo de $50,000. Simplemente entregó su tarjeta platino. Lo quiero todo, dijo con frialdad. Correos, fotos, registros de GPS. Y si hay un niño, quiero pruebas. El investigador levantó una ceja y luego asintió una vez. Alina dejó su anillo de bodas en el mostrador de recepción sin querer. Quizás no. 3 días después, la verdad llegó en una carpeta de cuero negro a su puerta. Fue peor de lo que ella imaginaba. No solo una aventura. No solo mensajes y lugares. No solo la foto de Adrián apartándole el pelo de la mejilla a Julia bajo la suave luz de las velas. Pero un certificado de nacimiento. Leonard Carrington. No figuraba ningún padre. Pero el rostro en las fotos adjuntas de la guardería decía basta. Alina miró las imágenes en silencio, con los dedos temblando. Había pasado años inyectándose hormonas en el estómago, llorando sobre las almohadas tras cada ciclo de FIV fallido, creyendo que estaban rotos juntos. Pero Adrián no estaba roto. Simplemente cruel. El dolor en su pecho ardía hasta convertirse en algo agudo. Ella no gritó. Ella no tiró nada. Ella abrió su computadora portátil. La filtración llegó a 3 medios. Un tabloide, un blog tecnológico y un sitio de estilo de vida familiar. Línea de asunto. El hijo ilegítimo de un multimillonario oculto a plena vista. Por la mañana, estaba en todas partes. Un multimillonario tuvo un hijo con su asistente y la despidió días después. ¿Quién es Julia Walker? La asistente del hijo de Carrington. Alina Carrington rompe su silencio. No soy la tonta aquí. Julia se despertó con el sonido de su teléfono vibrando incontrolablemente. 27 llamadas perdidas. 14 mensajes de voz. Y una notificación de su portal de RR. Terminación inmediata por incumplimiento de la conducta. Ni siquiera tuvo oportunidad de recoger sus cosas. Adrián la llamó 4 veces. No contestó. Cuando la apareció afuera de su departamento, ella abrió la puerta lo suficiente para poder mirarlo a los ojos. Me prometiste silencio, susurró. Yo no hice esto, dijo sin aliento. Alina debió de contratar a alguien. Nunca filtré nada. Se enteró porque mentiste. Otra vez. El hijo de Julia lloraba en el fondo. Ella no se movió para consolarlo. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Adrián. Dijiste que querías estar en su vida. ¿Así empieza? Pierdo mi trabajo, mi privacidad. Todo. Lo arreglaré, dijo Adrián. L'empierré tu nombre. No puedes. Se le quebró la voz. No cuando el mundo ya ha tomado una decisión. La puerta se cerró. Hacer clic. Adrián se quedó allí un largo rato, con los hombros caídos. De vuelta en el ático, Alina tomaba té mientras los periodistas acampaban al otro lado de la calle. Su publicista le explicó el tono que debía usar para sus declaraciones, pero ella apenas lo oyó. Se quedó mirando la pantalla, una imagen de Julia cargando a Leo por un aparcamiento, cabizbaja, sola. Allí estaba. Su venganza. Pero la quemadura no desapareció. Solo se profundizó. Esa noche, Julia envolvió a su hijo en una manta y lo abrazó fuerte en el sofá, con los ojos rojos y bien abiertos. Lo siento, le susurró al niño dormido. Intent protegernos. Al otro lado de la ciudad,
Adrián se encontraba frente a una sala de juntas llena de ejecutivos con rostro impasible. Usted negó el romance, dijo uno rotundamente. Yo tampoco lo confirmé, respondió Adrián. Es un asunto personal. Las acciones de la compañía cayeron 8 puntos en 2 horas, espetó el director financiero. Lo convertiste en nuestro asunto. La mandíbula de Adrián se tensó. Afuera del edificio se congregaron manifestantes. Protejamos a las madres trabajadoras, leyó un cartel. Dentro, el buzón de voz de Julia volvió a sonar. Julia, soy Adrian. Por favor, necesito verte. Solo una vez más. Hay algo que tengo que hacer. Ella lo borró. Pero sus dedos vacilaron. Y su corazón, aunque traicionado, no había cerrado completamente su puerta. Julia estaba sentada frente a su abogado, retorciendo el dobladillo de su manga con los dedos mientras su hijo pequeño jugaba con un libro de pegatinas en el suelo. La oficina olía a papel viejo y café. Le dolía el pecho. Tiene un caso sólido de despido injustificado, dijo el abogado, ajustándose las gafas. No siguieron el procedimiento y hay suficientes pruebas de discriminación. Actuaremos con rapidez. Julia asintió pero no sonrió. Quiero que esto termine, susurró. Quiero recuperar mi vida. Lo que no dijo, estaba asustada. Aterrorizada, en realidad. No por la batalla judicial, sino por el hombre que una vez le tomó la mano en una mesa de restaurante y ahora la acompañaba en sus declaraciones con una mirada de acero. La respuesta de Adrián llegó rápidamente. Custodia compartida. La demanda llegó 2 días después de la suya. Sus abogados alegaron que se le negaban los derechos parentales. Argumentaron que Julia le había ocultado a Leo a su padre biológico. Presentaron documentos, fotos con fecha y hora, y capturas de pantalla de texto sacados de contexto. Prueba B, leyó el abogado en voz alta durante la mediación. Un mensaje de la señora Walker que dice, no es suyo para reclamarlo. A Julia se le quebró la voz. No se trataba de custodia, sino de control. Pero a ellos no les importó. Adrián, por su parte, interpretó al padre perfecto. Había traído regalos durante las visitas programadas. Rompecabezas de madera. Meriendas orgánicas. Zapatillas deportivas de la talla de Leo. Publicó una foto del mismo con Leo en un parque de la ciudad, con el siguiente subtítulo, nada más importante que presentarse. Le dijo al juez que estaba dispuesto a instalar una guardería. Contratar una niñera. Iniciar clases para padres. Nunca mencionó los ataques de pánico de Julia. Sus noches cosiendo ropa de bebé rota. El aviso de desalojo pegado en su puerta. En lugar de eso, su equipo presentó registros, citas médicas perdidas, recogidas tardías de los niños en la guardería, mensajes de texto en los que Julia parecía abrumada. Señoría, dijo el abogado de Adrián, solo queremos lo justo. Julia quería gritar. En cambio, se quedó mirando la imagen brillante que presentaban como evidencia. Adrián leyéndole a Leo bajo un árbol. Una fotografía que ella nunca vio que le tomaban. Un momento escenificado. Una mentira. De vuelta en casa, Julia estaba sentada en el suelo de su apartamento, con la cabeza apoyada en el refrigerador, respirando entrecortadamente. Las facturas estaban apiladas en la encimera. Su uniforme de juez colgaba flácida en la puerta del dormitorio. Leo dormía en la otra habitación, acurrucado como un elefante de peluche que Adrián le había regalado. Ella quería gritar, pero su cuerpo se había quedado inmóvil. Marcus, su amigo de la infancia y ahora su único sustento, se arrodilló a su lado y colocó una mano suavemente sobre su hombro. Está intentando agotarte, dijo en voz baja. Para él, es un juego. Estoy perdiendo, susurró. No puedo gastar más que él. No puedo convencer a sus abogados. No necesitas amarlo. Solo necesitas amarlo más. Y ya lo haces. Volteó la cabeza lentamente, con los ojos hundidos. ¿Y si pierdo a Leo? No lo harás, dijo Marcus con firmeza. Eres su madre. Lo ha sido todo para él desde el principio. Julia no habló, pero su cuerpo se reclinó en el consuelo. A la mañana siguiente, volvió a sentarse en el tribunal, exhausta, tranquila, pero presente. Adrián llegó con un traje a medida, flanqueado por 2 abogados. Sonrió cortésmente, como si se tratara de una negociación, no de una guerra. Julia no le devolvió la sonrisa. El juez revisó ambas presentaciones. Debido a la relevancia de este caso, dijo, pasaremos a mediación con visitas supervisadas hasta la audiencia completa. La mandíbula de Adrián S. Crispo. Julia miró hacia abajo, pero en su regazo, sus manos finalmente dejaron de temblar.
No fue una victoria, pero tampoco fue una derrota. Más tarde esa noche, vio a Leo dormir, con las mejillas sonrojadas y la respiración suave. Y por primera vez en semanas, Julia susurró en voz alta, «No voy a renunciar a ti». El acuerdo se firmó el martes. Custodia compartida. Fines de semana rotativos. Transiciones supervisadas durante el primer mes. Julia se sentó frente a Adrián en la sala de mediación, con el bolígrafo temblando en la mano mientras garabateaba su nombre en la línea punteada. Se dijo a sí misma que lo hacía por Leo. Solo por Leo. Pero cuando cayó el mazo del compromiso, algo más se quebró también, su sentido de distancia. El primer traspaso fue tranquilo. Adrián llegó con una silla de auto ya instalada, jugos en la consola y una sonrisa nerviosa que no le sentaba bien. «Le gusta la manta azul», dijo Julia, arrodillándose para dársela. «No quiere dormir la siesta sin ella». Adrián se agachó a su lado. «Entendido». Sus manos se tocaron brevemente sobre la hebilla. Ella se apartó primero. Pero con el paso de las semanas, las transiciones se volvieron menos frías. Julia observó a Leo aferrado a la pierna de Adrián, riendo. Lo vio besar los rizos del niño y cargarlo como algo frágil. Era encantador. Al principio, Adrián solo enviaba mensajes de texto sobre logística. Todavía toma leche tibia antes de las siestas. Pidió un oso llamado Señor Tumbles. ¿Es un juguete de verdad o un galimatías infantil? Luego vinieron mensajes más largos. Me sujetó el dedo en el coche y no me lo soltaba. No sabía que eso me iba a quebrar. Lo siento, Julia. Por todo. Ella no respondió. No de inmediato. Pero la culpa se suavizó. La siguiente vez que se vieron, Adrián no trajo abogados. Trajo víveres. Pensé que estarías cansado, dijo. Recuerdo que mencionaste que la lasaña solía ser tu comida reconfortante. Julia dudó en la puerta, mirando la bolsa. No necesito compasión. No es lástima, dijo en voz baja. Es arrepentimiento. Se quedaron en silencio. Luego ella se hizo a un lado. Solo se quedó 10 minutos. Lo suficiente para verter la lasaña en una fuente para hornear, enjuagarse las manos y asomarse a la habitación de Leo para susurrarle buenas noches. Luego se fue sin pedir más. Eso se convirtió en un patrón. Visitas breves. Pequeños gestos. Disculpas sinceras. Y una noche, mientras cerraba la puerta tras él, Julia apoyó la espalda contra la madera y se dio cuenta de que ya no sentía miedo. Ella sintió confusión. Más tarde esa semana, Adrián apareció con un álbum de fotos. Empecé a coleccionar momentos, dijo. Pensé que tal vez Leo debería conocer la historia completa algún día. Julia hojeó las páginas. Imágenes desenfocadas de la hora del baño, risas, bloques de juguete, caras sucias. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Eres bueno en esto?», murmuró. «Lo estoy intentando». Luego, más tranquilo, «porque tú eres quien lo hizo, ¿quién es?». Él no se fue esa noche. No inmediatamente. Se sentaron en el sofá después de que Leo se durmió, el vino intacto, la distancia finalmente en calma. La voz de Adrián rompió el silencio. Tenía miedo. Esa noche en la gala, no me importó nada. Pero no sabía cómo ser padre. Ni compañero. ¿Y ahora?, preguntó. La miró con los ojos vidriosos y la voz baja. Ahora solo quiero pertenecer a algún lugar. Julia tragó saliva con dificultad. No quería creerle. Pero su vulnerabilidad desmoronó los muros que había construido ladrillo a ladrillo. Cuando le tomó la mano, ella no la apartó. Aún no. Más tarde, mientras yacía despierta en la cama, escuchando a Leo respirar, Julia miró al techo y se hizo una pregunta que antes no se había atrevido a hacerse. ¿Y si el villano fuese simplemente un hombre destrozado? ¿Y si, de alguna manera, ella todavía lo amaba? Los titulares aparecieron al amanecer. Divorcio en Carrington finalizado, sin acuerdo prenupcial ni comentarios. Alina Carrington abandona el juzgado entre lágrimas mientras Adrián queda en libertad. Fue brutal. Publicó. Intentional. Adrián se presentó al tribunal rodeado de abogados, sereno y con los ojos secos. Alina, vestida de gris sombrío, intentó hablar con él una vez antes de la audiencia. Él ni siquiera la miró. El acuerdo fue rápido. Firmó el cheque sin pestañear. Ella se quedó con el ático. Él conservó la compañía. Y cuando las cámaras lo siguieron por las escaleras del juzgado, Adrián no respondió preguntas. Él sonrió. Julia vio la cobertura desde su sala, con Leo en su regazo, jugando con una cuchara de plástico. La televisión estaba en silencio. El silencio era más fuerte que el de cualquier presentador de noticias.
Habían pasado 3 semanas desde que Adrián comenzó a quedarse más tiempo, ayudando con la hora de dormir, limpiando platos, preguntándole cómo estuvo su día. Era casi normal. Casi. Pero esa mañana, mientras estudiaba las imágenes de la mirada vacía de Alina, algo dentro de Julia se retorció. Adrián le había prometido que este divorcio no se trataba de a ellos, que ya era hora. Que Alina sabía que habían terminado hacía mucho tiempo. Y quizás eso era verdad. Pero Julia también había visto cómo Adrián se movía por el mundo cuando quería algo. Ahora no estaba segura de si era una mujer a la que amaba, o una pieza que quería poseer. Aún así, cuando le envió un mensaje de texto esa noche, ven al parque. Solo tú y Leo. Ella se fue. El cielo estaba nublado. El viento mecía suavemente los árboles. Leo corría adelante, persiguiendo su coche de juguete por el sendero de grava. Julia lo seguía, con el corazón inseguro. Vio a Adrián cerca del puente de madera, sosteniendo a Leo en un brazo y con la otra mano metida en el bolsillo de su abrigo. Levantó la vista y sonrió con dulzura. «Oye», dijo. Leo se acercó a Julia. Ella lo tomó, ajustándole la manta sobre el hombro. Adrián se aclaró la garganta. Quería hablar. Lejos del ruido. Ella asintió. «De acuerdo. He estado pensando en todo lo que hemos superado. En lo diferente que se siente todo ahora». Ella permaneció en silencio. Se acercó. «Me dejaste entrar de nuevo. Me dejaste ser su padre. Y en algún momento, me di cuenta de que no quería irme». Intentó mirarlo, pero su mirada seguía desviándose hacia el horizonte. El viento arreció. Adrián cayó sobre una rodilla. Saqué una pequeña caja de terciopelo. Julia se quedó congelada. Leo balbuceó, alcanzando la caja con inocente curiosidad. «Julia Walker», dijo Adrián con voz firme, «quiero darte todo lo que nunca te di. Mi nombre. Mi lealtad. Una familia sin más escondites. ¿Te casarías conmigo?» Por un momento, el mundo se quedó congelado. Sus ojos se llenaron, no de alegría, sino de algo más pesado. El peso de cada noche silenciosa. De cada titular. De cada manipulación revestida de ternura. Ella miró el anillo. Platino. De buen gusto. Cegador. Ella miró a Adrián. Esperanzada. Expectante. De rodillas como un hombre redimido. Y entonces miró a Leo, agarrando su abrigo, con los ojos abiertos y confiados. Ella forzó una sonrisa. «Sí», susurró ella. Él se puso de pie y la abrazó. El anillo se deslizó en su dedo. Leo chilló cuando Adrián lo hizo girar en el aire. Para cualquiera que estuviera mirando, fue un momento perfecto. Pero las manos de Julia permanecieron frías. Y en algún lugar dentro de ella, una voz tranquila susurró lo que no se atrevió a decir en voz alta. «Esto no es amor. Es supervivencia». El anillo todavía estaba en la mesita de noche. La cuna estaba vacía. Las puertas del armario estaban abiertas, faltaba la mitad de su ropa. El apartamento estaba en silencio. Ninguna nota, ninguna advertencia, ningún sonido salvo el leve zumbido del motor de un refrigerador, como una alarma lejana. Adrián estaba de pie en la puerta, con una mano agarrando el marco y con la otra sosteniendo el elefante de peluche de Leo, que había quedado sobre la cama. Parpadeó 2 veces, como si la imagen pudiera reorganizarse. No lo hizo. Julia se había ido. Y se había llevado a Leo con ella. Las llamadas comenzaron de inmediato. Seguridad personal. Coordinadores de jets privados. Su abogado. La policía local. Luego, un contacto en seguridad nacional, por si acaso. En 6 horas, su cuenta bancaria fue detectada y su número de teléfono rastreado. La última vez que lo detectaron fue cerca de una estación de tren rural, 2 horas al norte. Luego, nada. Ninguna actividad de tarjeta de crédito. Ninguna huella digital. Fue como si se hubiera desvanecido en humo. Adrián golpeó la encimera de la cocina con el puño. «No puede hacer esto», siseó. «No puede llevárselo sin más». Su asistente rondaba en la puerta. ¿Debería emitir una declaración? Se giró bruscamente. No, todavía no. Pero ya era demasiado tarde. Al caer la noche, los tabloides se enteraron de la desaparición. La prometida del director ejecutivo ha desaparecido, y su hijo también. Fuentes afirman que Julia Walker temía por su vida. A la mañana siguiente, un nuevo titular explotó en las redes sociales, dentro del diario privado de Julia. Miedo, control y el hombre detrás del dinero. Alguien lo filtró. Páginas escaneadas. Entradas sin procesar. Me hace sentir que le debo mi silencio. A veces me pregunto si ama a Leo o solo la idea de poseernos.
El anillo parecía un collar. El equipo legal de Adrián trabajó arduamente para lograr que las historias fueran eliminadas. Pero la opinión pública había cambiado. Las secciones de comentarios se volvieron brutales. Si ella huyó, tenía una razón. El dinero no te hace padre. Esto no es romance. Es posesión. Al mediodía, se formó una protesta frente a la sede de Carrington Tech. Decenas de mujeres portaban carteles. Cree en Julia. Poder is not equal to amor. Dentro de su oficina, Adrián caminaba de un lado a otro como un animal atrapado. Está tergiversando todo, murmuró. Ese diario está fuera de contexto. Marcus, amigo de la infancia de Julia, apareció en un segmento de noticias matutino al día siguiente. Ella no corrió para hacerle daño, dijo Marcus con calma. Corrió para proteger a su hijo. Julia se estaba ahogando. Nadie lo vio porque él no paraba de sonreír ante las cámaras. Para entonces, todos los periodistas querían una entrevista. Todas las cámaras se volvieron hacia Adrián, mirando no a un padre afligido, sino a un hombre con demasiado poder y poco corazón. Se quedó mirando las pantallas. Una mostraba imágenes satelitales de áreas de descanso, otra mostraba una toma borrosa de una cámara de seguridad de una mujer sosteniendo a un niño envuelto en azul. Encuéntrala. Le gruñó a su investigador privado. Me da igual lo que cueste. Pero incluso con toda su riqueza, ella permaneció oculta. Porque Julia había aprendido algo en esas últimas semanas. El amor de Adrián era una actuación. Uno que la apretaba como una cuerda de seda, suave al principio, luego sofocante. Ella no lo odiaba. Ella tenía miedo de convertirse en él. Y ese miedo finalmente le había dado la fuerza suficiente para desaparecer. Al 12º día, Adrián se sentó solo en su ático a oscuras. La habitación del bebé que habían empezado a pintar aún olía ligeramente a lavanda. Miró una foto de Leo, ojos abiertos y mejillas redondas. Luego, lentamente, por primera vez desde que ella se fue, susurró en voz alta. ¿Qué pasa si realmente los pierdo? 6 meses después, la sala del tribunal zumbaba como un hervidero de susurros, disparos de cámaras y garabatos. Los periodistas se alineaban en los bancos de madera. Los dibujantes dibujaban la silueta de Julia junto a su equipo legal. Todos los asientos estaban ocupados. La gente había venido para ver un espectáculo, pero se quedaron para algo más tranquilo, más intenso. Justicia. Adrián se sentó a la mesa del acusado con un traje azul marino, más oscuro de lo habitual, con el cuello ligeramente descolocado. Sus manos, antes cuidadas y seguras, ahora temblaban sutilmente en su regazo. Luego ella entró. Julia. Cabello recogido. Vestido negro sencillo. Sin joyas. Sin maquillaje. Pero se mantenía firme como una piedra. Ella no miró a Adrián. Detrás de ella estaba sentado Marcus, quien le rozó brevemente el hombro con la mano al pasar. Y a su lado, una mujer alta con traje gris le susurró algo al oído. Su abogada principal. Adrián se inclinó hacia su abogado. ¿Quién financia a su equipo? Su abogado no levantó la vista. Anónimo. Grande. Muy grande. El juez entró. Todos de pie. Mientras todos se pusieron de pie, la mirada de Adrián se deslizó hacia la última fila, donde un borrón de cámaras parpadeaba. Y entonces, solo por un instante, vio a Leo. Dormido en los brazos de Marcus. A salvo. Lejos. El juicio comenzó. Los abogados de Julia presentaron una serie de testimonios emotivos. Marcus relató las noches que Julia la llamó, sollozando y asustada. Un ex empleado de Carrington Tech testificó sobre la advertencia que le dieron de no acercarse nunca al director ejecutivo. Un pediatra confirmó signos de tensión emocional en Julia durante los primeros meses de Leo. Luego vino el diario. Leer en voz alta en el tribunal. Él dice que me ama, pero el amor no aísla. Trae regalos, pero quita la libertad. Ya no sé quién soy, salvo alguien que tiene miedo de decir no. Adrián bajó la mirada. Su pecho subía y bajaba visiblemente al oír el eco de sus palabras. Entonces el juez se volvió hacia él. ¿Puedes subir al estrado? Dudó. Luego se levantó, se abrochó la chaqueta y caminó como quien se dirige a la horca. Su voz, cuando llegó, se quebró. Nunca quis lastimarla. Y lo hiciste, dijo el abogado de Julia con rotundidad. Repetidamente. Traté de hacer lo correcto después de enterarme, insistió. Le ofrecí apoyo. Intenté darle a Leo un padre. ¿Alguna vez le preguntaste a Julia qué quería? Silencio. Me encantaron, dijo Adrián finalmente. Pensé que si le daba todo, se quedaría.
No me di cuenta de que estaba construyendo una casa en la que no podría respirar. La sala del tribunal quedó en silencio. Julia no reaccionó. No hacía falta. El juez se inclinó hacia adelante. Señor Carrington, el amor no es propiedad. Y la intención no borra el impacto. Adrián cerró los ojos. Más tarde ese día, cayó el mazo. La custodia exclusiva se otorga a la señora Julia Walker. Se otorgan derechos de visita supervisada al señor Carrington, sujetos a revisión terapéutica. Radios. Cámaras. Flash. Pero dentro, todo estaba en silencio. Adrián se quedó de pie, vacío. Julia se aferró a los bordes de la mesa. No sonrió. No lloró. Solo asintió una vez al juez y luego se dio la vuelta para irse. Cuando pasó junto a Adrián, él se levantó ligeramente. Julia, susurró. Ella se detuvo. Apenas se giró. Te amo. Ella lo miró a los ojos por primera vez en meses. Te creo, dijo en voz baja. Pero el amor que duele no tiene cabida en la vida de un niño. Ella se alejó. Leo se removió en los brazos de Marcus al salir. La luz del sol se derramaba por las escaleras del juzgado. Los manifestantes se habían ido a casa. Ya se estaban redactando titulares. Julia exhaló. Por primera vez no sentí que estuviera escapando. Me sentí como en libertad. Dentro, Adrián estaba solo. La ilusión se hizo añicos. La propuesta, las cenas, el anillo. Nada de esto había construido lo que él creía. Porque el amor, el verdadero amor, no se puede reivindicar como una empresa ni figurar en un contrato. Había que ganárselo. Y nunca lo hizo.